Hola. Sí. Señoras y señores, muy buenos días. En el marco de una política institucional de articulación entre el nivel secundario y la universidad, nos encontramos en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa para realizar la apertura de la segunda jornada pampeana de orientación vocacional educativa. Estas jornadas se proponen como un espacio formativo, crítico y colectivo en el que lo vocacional se despliega como un campo transversal, complejo y necesariamente situado. Este evento da continuidad y profundiza la apuesta realizada en las jornadas anteriores, recuperando la experiencia acumulada, pero también incorporando nuevas demandas, enfoques y desafíos. Es una actividad organizada por el Departamento de Demanda Universitaria de la Secretaría Académica de nuestra universidad. Lleva como título Acompañar trayectorias, habilitar derechos, vocación, educación, trabajo en tiempos complejos. La propuesta cuenta con aprobación de resolución del rector número 268/25 y se encuentra avalada por la Red Pampeana de Formación Docente Continua. Va a presidir este acto de apertura el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, especialista Oscar Daniel Alpa, anfitrión de la señora ministra de Educación del Gobierno de la provincia de La Pampa, profesora Marcela Freuchenberger, por la Universidad Nacional de La Pampa y en calidad de equipo organizador, la subsecretaria académica, magíster Patricia Farías, por el Ministerio de Educación del Gobierno de La Pampa, la directora general de Educación Secundaria, profesora Gabriela Moral, y la coordinadora pedagógica de políticas educativas, profesora Rocío Mora Souto. Agradecemos la presencia del subsecretario de Juventud, Rodrigo Drager. Agradecemos la presencia de la directora de Microemprendimientos y Micropymes, la contadora Alejandra Galán, del Ministerio de la Producción. Agradecemos la presencia de secretarias y secretarios del rectorado de la universidad. En plataforma nos acompaña la coordinadora del Programa de Accesibilidad y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Pampa, la magíster Silvia Dubrovsky. Agradecemos la participación fundamentalmente de todas y todos en esta jornada, que sin duda constituirá un espacio, no solo de intercambio, sino también de reflexión y construcción de nuevos desafíos. Nuestro agradecimiento se extiende especialmente a integrantes de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Hurlingham, de la Universidad Nacional de San Luis, quienes nos acompañan desde General Roca, Hurlingham, Neuquén, San Luis y desde distintas localidades del interior de nuestra provincia. A continuación, hace uso de la palabra la señora ministra de Educación del Gobierno de La Pampa, profesora Marcela Freuchenberger. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias, señor rector, todo el equipo de la Universidad Nacional de La Pampa, por esta propuesta, una más dentro de los proyectos de articulación que llevamos adelante entre el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa y esta casa de estudios. La verdad que venimos de hace mucho tiempo con muchas acciones que fortalecen, que enriquecen la educación secundaria de nuestra provincia. Y en este caso particular, con una participación masiva de distintas instituciones, no solamente colegios secundarios, sino también escuelas de apoyo a la inclusión. Esto da cuenta de justamente el paradigma inclusivo de nuestra provincia. Trabajar sobre la vocación, la orientación vocacional, perdón, los proyectos de vida de nuestros estudiantes es una tarea clave de la educación secundaria. Lo venimos haciendo también con acciones desde el Ministerio de Educación,
Pero me voy a tomar una pequeña atribución y por eso me traje el proyecto de resolución que este Consejo ha aprobado, porque creo que hay un párrafo clave que da cuenta de justamente cuál es el sentido de estas jornadas, de esta formación que han hecho los equipos docentes de las escuelas secundarias, eh, y que tiene una perspectiva o un nuevo paradigma y que incluye esta perspectiva de inclusión educativa. Y en el proyecto de resolución dice, hoy más que nunca resulta fundamental comprender que la orientación vocacional no es un servicio accesorio ni una etapa final del nivel secundario, sino una práctica pedagógica con fuerte potencia preventiva para la construcción y promoción de proyectos, pero también para intervenir en situaciones de exclusión, deserción o frustración subjetiva, con lo cual implica un acompañamiento continuo a lo largo de toda la trayectoria educativa, habilitando espacios de palabra, escucha e interrogación sobre el deseo, los condicionamientos del contexto y las posibilidades viables. Disculpen que les robé este párrafo porque es de todo quien ha elaborado el proyecto, pero me pareció un párrafo tan potente que incluye toda la política educativa del Ministerio de la Provincia de La Pampa, que celebramos justamente que la universidad, quien forma a los docentes de nuestra provincia, trabaje con esta perspectiva, con esta mirada de las trayectorias escolares, con este cambio de paradigma que no es el final de una etapa de un estudiante, sino que es el acompañamiento a toda su trayectoria. Así que una vez más celebramos estas jornadas. Agradecemos, por supuesto, agradezco, como lo dije al comienzo, a la universidad, pero también a cada uno de los docentes de las instituciones pampeanas, a los directivos que acompañan todas estas propuestas y bueno, una vez más, esta vinculación, en este caso Red PAM, la Red Pampeana de Formación Docente, que también actúa como articulador entre la universidad y el Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos. Muchas de las acciones de las que se dará cuenta en el desarrollo de esta segunda jornada pampeana de orientación vocacional educativa tienen como fundamento el vínculo de la universidad con las instituciones a través de, por supuesto, firma de distintos tipos de convenios. Por eso nos acompaña también en la presidencia de este acto de apertura el secretario del Consejo Superior y Relaciones Institucionales de nuestra universidad, el abogado Sebastián País Rojo. Seguidamente invitamos a escuchar la palabra del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Daniel Alpa. Bueno, muchas gracias. Muy buen día a todos y a todas. Saludar a la ministra Feuerberger. Tenemos a, Marcela Feuer, para quienes nos conocemos nosotros. Tenemos a nuestra asesora legal Cecilia Freidenberger y tenemos a nuestro diputado nacional Ariel Rauschenberger, a quien también le mando saludos, pero bueno, queríamos salvar estas cuestiones, así que desde ya muchas gracias. Y más que invitada, esta es también la casa de todo el Ministerio de Educación, es conjunta, la Universidad de La Pampa, somos parte de esta, como decía la ministra, de una continuidad en la formación, en las definiciones, así que más que invitados o anfitriones, acá estamos todos en la casa donde tenemos que seguir pensando las políticas educativas y en eso resalto lo que venimos diciendo más de una vez, ¿no? El trabajo conjunto, porque acá no es un ministerio, una universidad nacional y a su vez agradecer a otras universidades nacionales que también están acá acompañándonos y que en la investigación y en el trabajo conjunto también venimos trabajando en esta red que es tan fundamental
en estos momentos donde yo creo que todo el sistema educativo, la intervención del Estado se pone en discusión. Eh, por supuesto, tendría que hacer énfasis en el sistema universitario porque es el que nos toca de cerca, pero todo el sistema educativo, hemos compartido con la ministra como presidenta del SIN, estar en el Consejo Federal de Educación y conocer y saber que está todo en discusión y a veces, lamentablemente, esto se pone en juego políticas que no tendrían que estar en juego porque ya están más que definidas. Así que en este marco general que quiero seguir resaltando, donde, digamos, pensar que la educación, y donde inclusive el tema de vocación y la orientación vocacional, que por supuesto está resaltado en este trabajo, que es todo un trabajo desde desde el mismo nivel secundario y una continuidad para la educación superior, pero donde a veces nos quieren medir inclusive en función de graduados, cantidad de inversión, que la cuenta más simple y la más ilógica, porque justamente muchas veces hoy la realidad no es la misma que hace 40 años, donde los estudiantes, a veces la necesidad de la orientación vocacional, pero a veces también que en ese cambio que va sucediendo en la persona va cambiando esa orientación y esa opinión y ese cambio de carreras, que por supuesto no se ve en la estadística, porque lo que implica o dice tantos años de inversión y, digamos, un egresado que no cumplió el objetivo original que se había inscrito. Digamos, y sobre esas medidas, que creo que son las que van a venir para seguir hostigando un sistema educativo público y más un sistema universitario, es la que justamente nos tenemos que preparar y formar. Y ustedes en esto es importantísimo y fundamental que también pensemos cómo tenemos que contestar y seguir defendiendo ese sistema educativo. Por eso con los trabajos de investigación, con los trabajos conjuntos, va a ser fundamental para esta defensa de de la educación pública, que estamos convencidos que no solo es un derecho en sí, sino que es obligación que decimos del Estado, en una idea que defendemos a la inversión pública del Estado y que en esta situación, este es un ejemplo de este trabajo conjunto, recién la ministra hacía hincapié justamente en esta definición de que es un trabajo continuo y es una cuestión que tenemos que estar convencidos en ese sentido, y donde también, por supuesto, en la jornada de hoy se plantea también el trabajo en el tema de discapacidad, un tema que también estuvo en discusión en estos días, en estos meses, aunque parece que estos meses pasan tan rápido, estos días pasan tan rápido y el país cambia de día a día, pero donde hubo que, como en el sistema universitario, tener una ley ratificada después de un veto y después con un decreto que suspendía esa misma ley con unas mayorías como nunca existieron, ya que tuvo que ratificarse con 2/3, y estoy hablando de discapacidad, y por supuesto estoy hablando con emergencia pediátrica, y por supuesto estoy hablando del sistema universitario. Pareciera, en función de las últimas noticias, que las dos primeras, a pesar de todo, de esta negación de golpe, aparecieron los fondos, ¿no? Para el sistema universitario todavía no tenemos noticia absolutamente de nada. Sí, el sistema universitario hizo lo que tenía que hacer, que es hacer la presentación judicial, con lo cual 50 universidades del país hicimos una presentación judicial en defensa de ello. Pero en este marco general, agradecerle a cada uno y a cada una que están acá, porque es en redes, es en trabajo, es en discusión, en cambiar los paradigmas históricos para pensar, porque nuevamente yo creo que la sociedad después de la pandemia también cambió, y eso se refleja en la orientación vocacional, en las orientaciones que se plantean en una continuidad, y que eso se da no como en la época nuestra, donde al final del último año uno iba a hacer algún cursito, alguna charla de un rato y decían, bueno, para allá vas, sos contador, sos abogado, sos profesor, y más de una vez, siendo yo docente universitario en el último año,
muchas veces dicen, pero yo no sé si me gusta esta carrera a cual estaban terminando, ¿no? Pero bueno, había que terminar, era el título, era la definición familiar y nadie podía objetar esa definición de que se ocurra, ¿no? Hoy la realidad es totalmente distinta. Hoy están terminando o en la mitad de una carrera y se definen y cambian esa definición totalmente de carrera. Las estadísticas de los cambios de modificaciones de carrera universitaria siguen creciendo en esa realidad e inclusive en un porcentaje muy alto de totalmente del área, ¿no? No es dentro, históricamente era por ahí algo dentro del mismo área, pero hoy cambiar de abogado a arquitecto es algo totalmente normal. Y lo digo por mi hijo, no por otra persona. Bueno, de abogada veterinaria, o sea, estamos dando ejemplos que imagínense que digamos, en el hogar eso se plantea y se orienta y sin embargo, y estoy convencido que cuando quería ser abogado y ahora que estoy convencido que quería ser arquitecto. Y bueno, este es el desafío que ustedes tienen y que nos tienen que acompañar a quienes nos tocan transitoriamente tomar definiciones de educación, de política educativa. Así que felicitarlos en este trabajo en red de universidad, del ministerio, de forma conjunta, porque el desafío para seguir pensando lo que estamos convencidos, que según acá estamos todos convencidos de eso, de que el Estado es responsable de acompañar esto, de definir estas políticas, es el trabajo que ustedes van a hacer en esta jornada y que ustedes saben que, y hablo en nombre de la ministra, pero en esta ministra y en este rector van a seguir apoyando y acompañando el trabajo conjunto, como a su vez los rectores y rectoras del Sistema Nacional. Felicitaciones por todo este desafío, por estar acá y a disposición y a seguir trabajando y defendiendo nuestra educación pública y nuestra universidad pública. Muchas gracias. Universidad Nacional de La Pampa, especialista Oscar Dañilalpa. Agradecemos la presencia de las autoridades, los invitamos a tomar ubicación en la primer fila o continuar con sus respectivas agendas para ya pasar directamente a la conferencia inaugural que se desarrolla en el marco de esta segunda jornada pampeana de orientación vocacional educativa. La conferencia inaugural es acompañar trayectorias, habilitar derechos, vocación, educación y trabajo en tiempos complejos. Está a cargo del magíster Sergio Rascovan. Rascovan es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús, autor y coordinador general del Programa Nacional de Orientación Vocacional Dar Pie, Pensar, Intercambiar, Elegir, del Ministerio Nacional de Educación de Argentina en los años 2014-2015. Actualmente integra el Consejo Académico de la Carrera de Especialización en Orientación Vocacional Educativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la UNTREF. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como presidente, vicepresidente y secretario científico de la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina, la APORA, en diferentes periodos y es miembro del Consejo Editorial Internacional de la Revista Mexicana de Orientación, la REMO. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Orientación Vocacional con sujetos vulnerabilizados, experiencias sociocomunitarias en los bordes, Noveduc 2018, la orientación vocacional como experiencia subjetivante, PAI2 2016, Imágenes ocupacionales 2019-2007-1993, del cual es autor y compilador. En su labor profesional ejerce la clínica psicoanalítica con jóvenes y adultos, la atención en orientación vocacional y el asesoramiento a ministerios e instituciones educativas de salud y dirige Punto Seguido, un espacio de intercambio y formación en salud y educación. Recientemente ha publicado el libro Elegir con, sin angustia, tiranías de época y orientación vocacional, de Editorial Noveduc, donde reflexiona críticamente sobre las condiciones contemporáneas de las elecciones vocacionales y las tiranías, esto entrecomillado, que las atraviesan.
de la elección, del mérito, de la felicidad, del rendimiento, algorítmica, del tiempo, del mercado, tiranías que demandan obediencia, aunque motorizadas a través de la seducción y sin coacción. Magíster Sergio Rascovan, buen día, su tiempo, gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Un gusto para mí estar aquí compartiendo con colegas, docentes, preocupados por la situación que bien describieron las autoridades, tanto la ministra como el rector de la universidad, en tiempos complejos, dice el título de la jornada. Y aunque complejos vienen siendo los tiempos hace tiempo, por lo menos los que nos dedicamos a estos temas venimos advirtiendo la complejidad de nuestros tiempos, al mismo tiempo podríamos decir que la complejidad de hoy es diferente, ¿no? Porque lo que está amenazada, asediada, es justamente la educación pública, y decir esto es también decir el destino propio de nuestro Estado y de la población en su conjunto. Entonces, este rato que vamos a compartir hoy a la mañana es justamente para intentar pensar sobre nuestra responsabilidad en este acompañamiento de trayectorias, básicamente de las y los jóvenes que están concluyendo sus estudios secundarios, pero no exclusivamente. En parte también decían recién algo que vamos a ir conversando hoy a la mañana, que es cómo esas trayectorias se van modificando conforme a las características que asume la vida social en cada momento histórico. Es decir, una de las primeras aproximaciones que podríamos decir es que estas problemáticas sobre las que nosotros venimos trabajando y que podríamos calificar como problemáticas vocacionales, siempre es un problema, y voy a tratar después de decir en parte por qué, porque la palabra vocación hace rato que nos viene complicando, pero digamos, sin entrar en esa disquisición, por lo menos desde este momento, decir que son esas problemáticas que tenemos los seres humanos para elegir qué hacer en la vida. Digamos, esta problemática es una problemática que surge con los estados-nación, con el desarrollo de un capitalismo industrial, y que da la posibilidad de elegir qué hacer. Y por supuesto de construir recorridos de vida a partir de lo que vamos eligiendo, que tienen algo de esa sinuosidad de la que hablaba recién el rector, y que forma parte ya no de una anomalía, sino del reconocimiento de formas de establecer esos recorridos en función de ciertas coordenadas sociales que en algún sentido propician que los recorridos tengan algo de esa discontinuidad o sinuosidad bien diferente a las problemáticas de otro tiempo, donde lo que dominaba era justamente la linealidad, el recorrido más esperable, más ordenado, más previsible y también más progresivo, digámoslo. El aspecto aspiracional de una vida mejor en términos materiales y simbólicos era una expectativa, pero una expectativa que pudo ser cumplida en algún momento del desarrollo de estos tiempos de capitalismo, pero que justamente hace ya muchos años, y yo diría que todos los que estamos aquí, formamos parte de una generación de profesionales donde estas formas de pensar estas problemáticas son bien diferentes. Con lo cual, lo que quiero señalar es que hay
un pensamiento heredado de la orientación vocacional de un escenario que ya no es. Y que entonces, desde hace mucho tiempo, no solamente esta coyuntura tan trágica, tan cruel, que estamos viviendo en este tiempo, en este último tiempo, sino en general, estamos hablando de los últimos 40, 50 años de una orientación vocacional, de una práctica de acompañamiento a los sujetos que está dominada por el fenómeno de la exclusión social como un rasgo que ha caracterizado este pasaje de un capitalismo industrial, donde el centro y el eje de la vida social tenía que ver con el trabajo y con los derechos sociales asociados con el trabajo, respecto a este capitalismo que devino financiero, donde el trabajo pierde centralidad y produce un fenómeno digo, masivo de exclusión de grandes sectores de la población. Este aspecto es un aspecto que interpela nuestra práctica sin duda alguna. Y creo que lo que peor podría ocurrir es que los que nos dedicamos a estos temas sigamos reproduciendo una forma de pensar y de hacer que corresponda a un escenario social que ya no existe. Ese es el desafío que hace años tenemos nosotros, de cómo construir categorías conceptuales que permita pensar sobre este campo de problemáticas y no repetir aquellas categorías que estaban instituidas, como por ejemplo la vocación, como por ejemplo la identidad vocacional, una idea tan fuerte que muchos colegas se sigue repitiendo como si eso fuera posible. Y la discusión respecto, por ejemplo, de la identidad vocacional tiene que ver con un costado conceptual de la discusión acerca de la identidad y su componente imaginario, digamos, pero también con las condiciones de época. Digamos, ¿es posible pensarnos con esa identidad? ¿O acaso una práctica que lleve a promover identidades no tendría una cualidad que yo podría calificar de iatrogénica? En el sentido que allí donde ejercemos una práctica para tratar de generar condiciones más saludables, terminamos enfermando, entre comillas, en el sentido de generar problemas allí donde no los hay. La idea de acompañar trayectorias me parece que es una idea interesante, en principio porque nos saca por ahí de la idea de nuestro lugar de orientadores, ¿no? Y orientadoras. O sea, acompañar, ahí es un verbo distinto al de acompañar. Acompañar y orientar pareciera que son sinónimos, pero yo creo que no lo son. Y en algún sentido, hace rato, muchos de los que están ahí, por ahí vienen siguiendo algunas de las ideas que venimos compartiendo, la idea de evitar colocarnos en un lugar de orientadores y orientadoras, en el sentido de, yo diría, de cierta humildad intelectual, en el sentido, ¿quién podría hoy arrogarse la idea de poder orientar a alguien en un mundo que se presenta tan complejo, tan caótico, tan incierto? Porque de alguna manera, si algo tiene también esta etapa de la vida social, es que la incertidumbre se ha ubicado en un lugar de absoluta centralidad con mucha dificultad para poder pensar en términos de un futuro relativamente esperable. Entonces, bueno, es ahí donde yo invito más
a colocarnos en un lugar de desorientadores que orientadores. En el sentido de poner ahí algo así como pensar que la orientación no es una causa, sino es el efecto de lo que hacemos al acompañar. Es decir, si nosotros generamos dispositivos de escucha, alojamos al otro en sus preocupaciones, en sus búsquedas, en sus inquietudes, probablemente las acciones que vayamos desarrollando, los intercambios, las conversaciones, tendrán un efecto orientador. Pero creo que es bien distinto proponernos orientar que generar condiciones para que el otro se oriente, el otro, la otra, ¿no es cierto? Entonces, con esto quiero señalar un primer punto que me parece fundamental, que uno podría decir es una obviedad, que estas problemáticas de elegir qué hacer y construir recorridos, itinerarios, trayectorias de vida, estas problemáticas tienen dos caras de una misma moneda. Es decir, son irreductibles a lo social o a lo singular. No es posible pensar esto exclusivamente desde un lugar subjetivo, singular, ni tampoco reducirlo a un tema estrictamente social. Entonces, esto hace rato que también venimos señalándolo y es importante poder precisar porque permite, en principio, evitar esa maniobra de considerar que esta es una problemática individual, que esta es una problemática de cada una, de cada uno, y que tiene que ver con historias recortadas desde un lugar de absoluta singularidad. Entonces es poner en ese juego, es poner la subjetividad como entrama de lo social y poder pensarnos en estas, digamos, estos tres registros de la subjetividad que tiene que ver con los aspectos que podríamos calificar como aquellos que hacen a la condición humana, y entonces los aspectos universales de la condición humana, pero también los aspectos particulares de esa condición que tiene que ver con las condiciones de época. No es lo mismo vivir hoy, en estos tiempos, vamos a situar solamente la inteligencia artificial, que ya vamos a desarrollar a lo largo de este rato, el impacto que tiene en la constitución subjetiva, que quiero decir, en las formas que tenemos cada uno de nosotros de organizar nuestra existencia alrededor de ese aspecto, ampliaremos. Pero también hay algo entre lo universal y lo particular, un tercer registro que es la singularidad, que es lo que cada uno de nosotros, esa especie de plus que cada uno de nosotros puede producir sobre lo socialmente dado. Y también ahí nuestras prácticas tienen que dar lugar a una imbricación de los tres registros, evitando simplificar y reducir nuestra práctica solo a algún aspecto de este tema. Estos tiempos, entonces, estos tiempos, yo diría, en términos sociales, del pasaje del salariado, que es aquella conceptualización propia del sociólogo Robert Castell, cuando analizó las características de las sociedades digamos, de pleno empleo, sociedades salariales, como él las llamaba, donde el salario no era solo la retribución por un trabajo, sino que generó todo lo que aquí hemos conocido, a partir de mediados del siglo pasado, ¿no? Con todos los derechos hoy asediados,
que no fueron regalados, que no fueron otorgados como un beneficio, sino que fueron producto de grandes luchas, rebeldías y de gobiernos populares que lo colocaron en un lugar de retribución, digamos, por esa condición propia del trabajo, que no es una experiencia argentina, desde luego, es una experiencia internacional que cada país asumió las formas propias, fue liderada por distintos líderes políticos, ¿sí? Pero que justamente ese ordenamiento es el ordenamiento que, según este mismo autor, denominó el derrumbe, y no desde ahora, lo denominó hace 40 años atrás, o 30 años atrás, vamos a ser un poco más preciso. Si a partir de los 90, Castel habla del derrumbe de la condición salarial. Y aparece lo que podríamos llamar, allí donde estuvo el salariado, aparece el precariado como una nueva conceptualización para pensar el lugar del trabajo en nuestros tiempos. Tiempos de tiranía, decíamos en el encabezamiento de esta charla, tiempos de tiranía que, como bien lo anunciaron, son tiranías muy particulares, tiranías que oprimen, que dominan de una forma bastante particular a otras épocas. Allí donde la lógica represiva, disciplinaria, controladora de los cuerpos producía sometimiento, las formas tiránicas de estos tiempos son bien diferentes. Son tiranías amigables, son tiranías no coercitivas, no coactivas, ¿no? Como dice Byul-Chul Han, el poder brilla por su ausencia. Operan allí donde todos, o casi todos y todas, hacemos lo que hay que hacer sin que nadie nos obligue a hacerlo. Y podemos pensar en nuestras formas de vida cotidiana, todas las cosas que hacemos, muchas de ellas vinculadas, por supuesto, a las tecnologías. Todo lo que hacemos, lo hacemos sin que nadie nos obligue, ¿sí? Es decir, nos sometemos dócilmente a esas tiranías porque nos sentimos libres. Y allí terminamos adaptándonos a esas lógicas tiránicas. Podríamos decir aquí, entre los colegas, que una de las tiranías bien heredada es la tiranía de la vocación, ¿no? Pensar que hay que vivir con una vocación, que todos tenemos que tener una vocación. Y por supuesto, decía al principio, la crítica a la idea de la vocación tiene que ver con un tema social, pero también con la idea de pensar que cómo podríamos hablar de la vocación si consideráramos al sujeto humano, como un sujeto de la falta, desde el psicoanálisis, ¿no es cierto? El sujeto de la falta, el sujeto del inconsciente, en el sentido que el inconsciente nos produce más allá de lo que nosotros querramos. ¿Sí? Y cómo pensar la vocación como algo que podemos tener y encontrar si somos sujetos de deseo. Y el sujeto de deseo es justamente el sujeto que busca un objeto de satisfacción que nunca llega. O sea, el deseo es un deseo sin objeto, se dice desde el psicoanálisis. Entonces, si nosotros pensamos la vocación bajo la dinámica del deseo, no podríamos nunca decir que hay vocación, porque es como la utopía para Galeano. Caminamos 2 pasos, la utopía se corre 2 pasos. ¿Sí? Es como la lógica del horizonte, como alguna vez la metáfora, digo, del horizonte, como alguna vez propuse, ¿no? Uno cuando se para en la playa y mira
hacia el horizonte ve la línea del horizonte. Si nos embarcáramos para llegar a esa línea, que ahí la vemos, bueno, la particularidad es que a medida que avanzamos, esa línea se corre también. ¿Por qué? Porque el horizonte es imaginario. Y en algún punto, ese imaginario nos permite a los seres humanos poder movernos, poder proponernos objetivos, ¿sí? Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ¿quién no se propuso objetivos? ¿No? Por ejemplo, terminar una carrera universitaria y la satisfacción de llegar a ese objetivo. O sea, no se niega la satisfacción. Lo que decimos ahí es que una vez que obtenemos satisfacción por encontrar algo que venimos buscando, inmediatamente, más tarde, más temprano, aparece nuestra condición de sujetos deseantes. Entonces, no podría haber nunca una idea de vocación como algo terminado, sino todo lo contrario, la vocación como un aspecto contingente, ¿no? Como algo que nunca se termina de completar, y en algún sentido interminable, como la vida misma, digamos. Por eso yo no hablaría de orientación y reorientación, que también es una categoría que se utiliza mucho, pero que tiene que ver con un escenario bien de otro momento histórico, donde si alguien alguna vez elegía de una vez y para siempre y podía pensarse en términos de tener una vocación, cuando se le presentaba un problema podríamos hablar de reorientación. Pero en trayectorias discontinuas, trayectorias transicionales, propuse en algún momento, de entrar y de salir, de buscar, de encontrar, de perder y volver a encontrar, entonces no habría reorientación, porque nuestra práctica es una práctica que se presenta como un dispositivo para poder alojar a alguien cada vez que se le presente la pregunta ¿por qué hacer? Y por supuesto podemos reconocer que la pregunta ¿por qué el qué hacer? Tiene un momento, digamos, paradigmático, pero también producto del sistema social en el que vivimos. O sea, el sistema social hace que alguien a cierta edad se tenga que confrontar con esta pregunta de una manera inaugural, digámoslo. O sea, arranca esa pregunta, eso que siempre decimos, la pregunta de qué voy a hacer cuando sea grande, ¿no? Que casi es un juego, aunque algunos adultos hoy ya no lo toman como tal, ¿no? Pareciera que fuera una exigencia que los niños y niñas tengan que responder qué van a hacer cuando seas grandes. Pero esa pregunta con la que convivimos a lo largo de la infancia y la adolescencia, llega un momento que se presenta de una manera, irrumpe de una manera imperativa, no se puede obviar esa pregunta, y entonces aparece la pregunta para construir una respuesta posible, que son las decisiones que cada uno va a tomar respecto de lo que va a ser al año siguiente de terminar la escuela. Pero esa respuesta en otra época, allí lejos y hace tiempo, era una respuesta para toda la vida. Hoy ya no lo es, por lo tanto, vamos a seguir conviviendo con la pregunta de qué hacer, aunque sin desconocer que en ese momento, al terminar la escuela secundaria, tiene un carácter particularmente significativo y, repito, inaugural de un proceso, un devenir, una trayectoria que se va a dar a lo largo de la vida. Entonces, la concepción de elección ha experimentado profundas transformaciones. En estos tiempos,
que podríamos calificar como tiempos de la era neoliberal, la existencia humana se vio cada vez más dominada por una idea de libertad especialmente individualista y orientada al mercado. Decimos que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de elegir, que es la que nos distingue, en tanto no actuamos solo por instinto, pero también decimos que la elección está relacionada con la angustia. Hay una autora norteamericana, Sofía Rosenfeld, que este año escribió un libro que se llama La era de la elección. Es decir, que si hay algo que domina también como característica de época, es la elección como ese lugar prioritario donde la libertad parece que se traduce exclusivamente en la posibilidad de elegir y la particularidad tiránica de esa elección. En ese libro, esta autora trabaja sobre 3 tipos de actividades de elección: las compras, el romance y el voto. Muy interesante para pensar cómo estamos dominados bajo esta tiranía de tener que elegir desde una concepción, repito, estrictamente individual, o sea, desconociendo lo que podemos calificar de la libertad y su relación con el bien común, ¿no? Algo, digamos, también tan propio de estos últimos años, donde hay una libertad que avanza, que es la libertad del individualismo y el desconocimiento del bien común para las grandes mayorías populares. En esa misma línea de esta autora, hace unos años venimos trabajando con una filósofa eslovena. Recomiendo a los que se dedican a estos temas acercarse a sus libros, que en parte nosotros, en este último libro que comentaban, Elegir con sin angustia, Tiranías de época y orientación vocacional, nos nutrimos de esta autora que se llama Renata Salekl. Esta autora escribió ya varios libros. Acá en Argentina aparece en el año 2021 La tiranía de la elección, se llama el libro, y unos años antes escribió otro libro que se llama Angustia. Fíjense los títulos de esta autora y también el título que elegimos nosotros para esta obra. Lo que dice Renata, ella no habla de elección vocacional, ella habla de esto que esta otra autora que nombraba Rosenfeld, analizan, estudian como características de época del lugar de la elección como aspecto central de época, ¿no? Entonces, dice Renata, que la vida individual se presenta como una obra de arte moldeada a voluntad. Es decir, que cada uno puede construir la vida que se proponga, ¿no? El tú puedes, del que después vamos a hablar un poquito también. Y dice, ¿no? Leo textual: en las últimas décadas, la teoría de la elección racional se ha convertido en una de esas ideas tiránicas en el mundo desarrollado. La misma presupone que las personas piensan antes de actuar y que siempre buscarán maximizar los beneficios y minimizar los costos de cualquier situación. Y agrega, el psicoanálisis ha demostrado que las personas a menudo se comportan de maneras que no maximizan su placer y minimizan su dolor, y que a veces disfrutan de un extraño placer, goce, podríamos decir, que no maximizan su placer y minimizan su dolor, y que a veces disfrutan, de un extraño placer de actuar en contra de su propio bienestar. Incluso las personas piensan
que tienen la información necesaria para hacer la mejor elección disponible, pero desconocen los atravesamientos sociales y los deseos inconscientes. ¿Los seres humanos somos libres de elegir entonces? Me pregunto. Y podríamos decir que esa libertad es una libertad condicionada. Pero que hay algo de esa libertad que es lo que Kierkegaard, ese filósofo existencialista, habló del vértigo de la libertad, ¿no? Una experiencia fundamental que surge de la conciencia de la infinitud de posibilidades y de la responsabilidad de elegir nuestro propio destino en la vida. De este modo, la presencia de la angustia, como vértigo de libertad, como mareo, es un afecto tan humano que podríamos decir que la condición humana y la angustia son parte de lo mismo. Terminar entonces la escuela secundaria es una de esas primeras experiencias para lidiar con esta problemática de elegir. Y el aumento de la angustia en esta etapa de finalización de la escuela secundaria se produce en un momento donde proliferan cantidad de propuestas para mitigar esa angustia, para combatir la angustia. Porque la angustia es vista como un obstáculo que debe ser neutralizado, una especie de falla en el proceso de toma de decisiones, superable mediante técnicas de evaluación de eficiencia, perfeccionamiento y autoafirmación constantes que permiten, o que permitirían, digámoslo, elegir de una manera certera y rápida. ¿Acaso la orientación vocacional, o el nombre que querramos poner a esta práctica de acompañamiento para elegir y para acompañar trayectorias, acaso esa práctica no puede quedar presa de esta maniobra? ¿Acaso, me pregunto, las pruebas estandarizadas, los test, no tendrán algo de este proceso para mitigar la angustia? La idea de elegir sin angustia ha sido promovida por ciertos discursos muy influyentes, que presentan, insisto, a la elección como un acto puramente racional, libre de contradicciones y de sufrimiento. Y es la propia racionalidad neoliberal, esta racionalidad de época como rasgo dominante, que lo que hace es despojar al sujeto, perdón, de la posibilidad de habitar la indecisión, de permitirse dudar, pensar acerca de este proceso de elegir. Entonces, esta visión lo que produce es desconocer el lugar fundamental que la angustia ocupa en la vida psíquica. No se trata tampoco de hacer una especie de alabanza de la angustia, sino de reconocer que hay algo de la angustia que desde el psicoanálisis decimos, la angustia no engaña. A diferencia del significante, la angustia no engaña. O sea,
que lejos de ser un obstáculo, la angustia funciona como un dispositivo de problematización subjetiva, un estado que permite interrogar el sentido de las propias elecciones y reconocer nuestra implicación singular en el proceso y el acto de elegir. O sea, repito, la angustia opera como una brújula que orienta al sujeto en relación con el deseo y con el mundo. Y en ese sentido, si algo podemos hacer nosotros como profesionales de la escucha, es alojar la angustia y es evitar que el sujeto viva ese proceso como un proceso patológico y que se permita decir, allí pasa algo sobre lo que podría pensar y sentir también al mismo tiempo que puedo estar en un espacio con otro y con otros, si es un espacio grupal, donde algo de eso pueda ser intentado descifrar, intentando encontrar un sentido en el sinsentido que aparentemente la angustia tiene. Tenemos que decir también que lo que produce más angustia está asociado a la relación del sujeto con el otro. El otro, con mayúsculas, lo obliga a enfrentarse con la pregunta, ¿quién soy yo? Y concomitantemente, ¿quién soy yo para el otro? ¿Y qué quiere el otro de mí? De este modo, la angustia no solo nos confronta con nuestra propia existencia, sino también desnuda la opacidad del deseo inconsciente y la relación de nosotros mismos con nuestro propio ser. Es decir, cuando decimos que el deseo es el deseo del otro, es una frase típica, casi un eslogan, que estamos intentando, digamos, desarmarlo. Lo que estamos sosteniendo es que ese deseo singular, el que sentimos que es nuestro deseo propio, lo que yo quiero, no es tan propio. Que ese deseo se constituye en la relación con los deseos de los otros, buscando reconocimiento en los otros y buscando un lugar en el campo simbólico del otro, con mayúsculas, y ese otro sería las normas, el lenguaje, las expectativas sociales. Ese otro en realidad es el mundo humano al que todos llegamos cuando nacemos. Entonces, no deseamos simplemente objetos, sino que deseamos ser deseados por el otro, lo que nos lleva muchas veces a desear lo que el otro desea que desee. Y ese aspecto estructural de la condición humana es lo que permite al capitalismo montar la gran maniobra que organiza el mercado. Desear lo que el mercado desea que yo desee. El problema, este problema, llamémoslo estructural, se agudiza aún más en esta cultura actual dominante, ya que, como dije recién, el sujeto se percibe como inventor de sí mismo, como esa obra de arte moldeada a su antojo, y también se percibe como alguien más libre que en otras épocas de la humanidad para hacer lo que cada uno quiere. De manera que, por un lado,
el sujeto está preocupado por la cuestión del deseo del otro y por otro se encuentra bajo la presión para elegir su vida con autonomía, independientemente de los límites y de los condicionamientos sociales impuestos por la sociedad. Y esto es muy importante, porque esto es el aspecto que invisibiliza este discurso, lo que François Dubet denomina los puntos de partidas en la vida social. Es decir, el lugar que tuvimos en suerte de haber nacido, ¿sí? Es decir, el lugar donde nacimos es fuertemente condicionante, es fuertemente determinante, excepto que haya una voluntad política donde esos puntos de partida puedan ser, no sean la condena para terminar en el mismo lugar donde nací. Y nosotros sabemos, creo yo, por supuesto lo pongo a consideración de todos, que la única fuerza política para torcer esos destinos inevitables tiene que ver con las políticas públicas y tiene que ver con un Estado preocupado por el bien común. Volviendo entonces a estas paradojas, esta vivencia de libertad de elección aumenta la sensación de angustia, de ansiedad, de culpa, ya que el sujeto, en general, nunca termina de alcanzar aquello que cree que quiere, de acuerdo a los estándares propios de la sociedad de hoy. Entonces, asistimos a lo que Renata Salek llama la ideología de la elección, que carga al sujeto con la idea de que él o ella son los amos totales de su bienestar y la dirección de sus vidas. Y dice, cuanto más nos obsesionamos con nuestras elecciones personales, más difícil se hace entender que no son para nada individuales, sino que están profundamente atravesadas por el sentido común. Sentido común, digámoslo, que no es otra cosa que el sentido impuesto por las clases dominantes. Son discursos tiránicos, pero amigables, como decíamos recién, y que cursan de manera oculta y por eso logran su eficacia, porque nadie se siente obligado y todos quedamos bajo esa misma lógica de sometimiento. Al ser seducidos por una cultura mercantil, el poder logra su objetivo, actuando de modo invisible a través de un marketing sofisticado. Volvamos un poco sobre el tema de los jóvenes que terminan la escuela y que se enfrentan con la pregunta, ¿qué voy a hacer el año que viene? Algunos todavía siguen diciendo, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Porque también muchos heredan estas ideas, a pesar de que ya hace años que la idea de pensar una actividad para el resto de la vida es realmente imposible. Hay quienes transitan este tiempo con la expectativa de obtener una certeza sobre su elección. Es así que podemos escuchar, todos los que estamos trabajando en el tema, expresiones tales como quiero elegir lo que verdaderamente me gusta, como si hubiera una verdad respecto a eso. No quiero equivocarme, quiero saber qué es lo correcto. Elegir objetos vocacionales, podríamos llamar,
actividades, carreras, oficios, hobbies también. Es decir, aquí lo vocacional sería sinónimo de qué hacer, ¿no? Pero, por supuesto, en ese qué hacer, trabajar y estudiar, tenemos claro que son aspectos centrales de la vida, ¿sí? Siempre este momento de elegir tiene que ver con el no todo, ¿sí? Es decir, que hay algo del hecho de elegir que es lidiar con la falta. Y son las distintas formas que lidiamos con la falta, ¿no?, que producen configuraciones subjetivas variadas, ¿no?, más obsesivas, más histéricas, más fóbicas, ¿no?, de lidiar con aquello que podríamos decir, con aquello que no cierra. Y en esta particular condición que tiene la elección, el mercado mete la cola. Allí donde uno puede decir, lo que tenemos que trabajar es acompañar a los sujetos para lidiar con el no todo, para poder generar procesos de elaboración para decir, no apostemos a aquello que es imposible, sino que reconozcamos desde lo imposible aquellas posibilidades que tenemos. Pero el mercado mete la cola allí donde dice, sí se puede todo. Y dice, sí se puede elegir sin ansiedad y sin dudar. Sí se puede elegir con certezas. Y son esas prácticas que cada vez vemos más, ahora también muchas de ellas acompañadas por inteligencia artificial, prácticas mercantilizadas que promueven un conjunto de test y de pruebas, de juegos incluso, donde todo cierra. Y lamentablemente muchos profesionales entran en ese juego porque la demanda para muchos es que encontrar algo que le dé tranquilidad, incluso sin importar demasiado si eso es creíble o no, pero es verosímil. Y entonces la apuesta es que alguien me diga lo que estoy esperando escuchar para sentir que pude elegir con certeza. Bueno, son las psicologías positivas que muchos de nosotros escuchamos, son esos discursos esperanzadores, motivadores, ¿no?, que se organizan alrededor del tú puedes. Es decir, con esfuerzo, con voluntad, con energía, tú puedes lograr lo que te propongas. Y la maniobra, de algún modo, se consuma en la idea que si alguien pudo lograr lo que quiso, porque siempre habrá alguien que pueda lograrlo, todos y todas podremos hacerlo. Es decir, todo se reduce a la voluntad individual. Esa es la maniobra más paradigmática, creo yo, de este discurso de época, ¿sí? Y esa maniobra sostiene el discurso meritocrático. Hay un autor estadounidense también que trabaja sobre otra tiranía. Hablamos de la tiranía de la vocación, hablamos de la tiranía de la elección,
Y Michael Sandel escribe un libro en el año 2020, filósofo estadounidense de la Universidad de Harvard, escribe un libro, se llama La tiranía del mérito, y se pregunta, ¿qué salió mal? No solo con la pandemia, sino en la vida cívica. ¿Cómo llegamos a este momento tan polarizado y hostil? Y dice, en estos tiempos se ha profundizado la brecha entre ganadores y perdedores, que contaminó la vida política y nos dividió. La división tiene que ver en gran parte con la desigualdad, pero también con la actitud de los ganadores y perdedores. Los que alcanzaron la cima se han creído que obtuvieron su éxito por cuenta propia como medida de su mérito, mientras que los que perdieron se culpan a sí mismos. El principio consiste en que si todos tienen las mismas oportunidades, los ganadores se merecen sus triunfos y los perdedores sus derrotas. Esta es la base del discurso meritocrático. El problema es que se trata de un discurso que esconde las desigualdades en los puntos de partida y corroe el bien común, conduciendo a la arrogancia de los ganadores y a la humillación de los perdedores. Es decir, el sujeto se siente responsable de los fracasos en esta maniobra de descontextualizar su condición de sujeto en trama en la vida social. El tú puedes carga al sujeto con su absoluta responsabilidad. Es la otra tiranía, que es la tiranía del rendimiento y de la optimización total de la vida, ¿sí? Allí donde la explotación era un rasgo de época en el capitalismo industrial, la autoexplotación es el rasgo de época de esta época neoliberal. Nos autoexplotamos en la búsqueda de la optimización de la vida y del rendimiento para poder lograr los objetivos y nos consideramos culpables y responsables cuando eso no ocurre. Esa es la gran maniobra de esta tiranía del rendimiento y la tiranía del mérito. Si sostenemos que el neoliberalismo es una producción económica, pero subjetiva a la vez, es porque justamente se trata de la ampliación del discurso económico a sectores de la vida no económicos. Es decir, no solo calculamos qué hacer en el mercado, sino razonamos del mismo modo para otras acciones de la vida. La empresarialidad, ser empresario de nosotros mismos, se ha convertido en una moral. Pasó a constituirse en el modelo subjetivo de éxito. La producción económica y la producción de subjetividad serían parte del mismo proceso. De modo que el neoliberalismo, además de ser una organización económica y social, se ha revelado como una gran fábrica de subjetividad. Subjetividad que asume en estos tiempos la característica de la subjetividad digital. Las tecnologías de la información y la comunicación dieron un vuelco copernicano con la aparición de la inteligencia artificial. Sin duda se trata de un eslabón más
de la serie de todos los desarrollos tecnológicos de la humanidad, pero al mismo tiempo, creo yo, es un salto cualitativo profundamente disruptivo que interpela la propia condición humana. Es un jaque a la condición humana. La pregunta que al menos yo me hago es si acaso no será un jaque mate. Hace unos días, recordarán ustedes, porque fue noticia en todos los diarios, hubo propuestas, hubo grandes protestas que terminaron muy mal, con muchísimos muertos, en un pequeño país asiático, en Nepal, porque las autoridades habían prohibido a distintas aplicaciones, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿no? El argumento de esas autoridades era que estas empresas no habían registrado, no habían regulado su actividad, y las grandes protestas fueron encabezadas por los jóvenes, la llamada generación Z. Esto de las generaciones y las letras merecería otro aspecto. Pero bueno, terminó muy mal, se incendiaron los edificios del Estado, hubo más de 50 muertos, ¿no? Y el gobierno salió a aclarar la necesidad de regular las actividades de estas empresas. Pero bueno, las protestas se sostuvieron entendiendo que allí había un acto de censura a la libertad individual. Este hecho, triste, trágico, también nos recuerda el caso que ocurrió en Brasil, cuando un juez ordenó a ex Twitter, a suspender sus actividades por un reiterado incumplimiento de órdenes judiciales, ya que Elon Musk, el dueño, se negaba a bloquear perfiles de distintas personas que habían participado en el ataque al Congreso, al Palacio Planalto, cuando asumió Lula como presidente. Estos dos ejemplos que traigo es para plantear el rol de las nuevas tecnologías y su relación con el bien común, y por lo tanto con las políticas públicas y la tensión y tirantez de estas empresas que podríamos llamar aquellas que algunos autores han denominado el tecnofeudalismo, o sea, esta etapa del desarrollo en donde hay algunas pocas corporaciones que podríamos decir dominan el planeta y tienen de alguna manera bajo sometimiento a los propios gobiernos que gestionan los estados nacionales. Tal es la situación que han aparecido, probablemente muchos de ustedes lo han leído, distintas advertencias, e incluso de gente que ha participado como ingenieros, como desarrolladores de esta tecnología, haciendo una profunda advertencia respecto de los riesgos que tiene lo que podríamos calificar el uso irrestricto de estas tecnologías. Geoffrey Hinton, conocido como el padre de la inteligencia artificial, renunció en el año 2023 al puesto que tenía como vicepresidente de Google, justamente alertando
sobre lo que se estaba haciendo con la inteligencia artificial generativa y los riesgos que esta herramienta puede provocar en los distintos aspectos de la vida social. En enero de este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, el informático canadiense Joshua Bengio, especializado en redes neuronales artificiales y otros de los principales referentes en el desarrollo de la inteligencia artificial, insistió también sobre los peligros que representan estos sistemas autónomos con capacidades cognitivas similares a las humanas, conocidas como inteligencia general artificial. Más recientemente apareció un llamamiento de hace 15 días atrás, un llamamiento de más de 700 científicos, políticos y personalidades en general, reclamando que se detenga, cese el desarrollo de una superinteligencia, ¿no? Esto se hizo en una ONG que se llama Future of Light Institute, ¿no? Pidiendo la detención total del desarrollo de tecnologías de esta superinteligencia que ponen en riesgo la vida humana. Y esto me lleva a recordar una autora, socióloga, también norteamericana, hoy estoy con los norteamericanos, y muchas veces vengo diciendo que esta apelación a autores de esa nacionalidad para mí es importante porque pareciera que todos que están ahí son los que más sostienen estos discursos dominantes y en el seno de esa sociedad, bueno, aparecen pensadores críticos que vienen a alertarnos desde el corazón de este capitalismo tecno-feudal, ¿no? Porque hablando de tiranías algorítmicas, todos estamos viviendo en un proceso que Miguel Benazayac llama de hibridación, ¿no? El acompañamiento algorítmico de la vida. Nuestra vida ya es inseparable de esa lógica. Y lo que hacemos cuando nos divertimos, cuando consumimos información, vemos las películas en Netflix, en Spotify, lo que hacemos es una entrega voluntaria de nuestros datos bajo lo que podríamos llamar un régimen extorsivo encubierto, ¿no? Esto que aparece cada vez que participamos en el uso de estas aplicaciones, si no completas con tus datos los siguientes campos no podrás ingresar, ¿no? Y lo que hacemos la mayoría, creo yo, ¿no? Llegamos rápido hacia abajo y apretamos aceptar, porque lo que queremos es informarnos, es jugar, es divertirnos, ¿no? Y en ese juego voluntario, entre comillas, podríamos decir ahora, ¿no? Para sentirnos gratificados en las actividades que queremos hacer, lo que hacemos es entregamos información cada vez más apetecible para estas grandes empresas que les permite pronosticar nuestro comportamiento. Creo que todavía no tenemos dimensión porque cuando uno consulta a muchas de estas tecnologías, todavía tienen como un registro discursivo bastante equilibrado, pero así como hoy es así, mañana podría ser de otra manera. Esta autora se llama Shoshana Zuboff, que escribió un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia. Y dice, el capitalismo de vigilancia se basa en la usurpación de derechos
que siempre hemos considerado esenciales para vivir una vida libre, individual y moderna. Hemos llegado al punto en que necesitamos codificar estos derechos epistémicos, es decir, convertirlos en derechos jurídicos que puedan ser defendidos en nuestros tribunales y sistemas legales. De lo contrario, advierte, un pequeño grupo de compañías seguirá teniendo todos los derechos sobre el conocimiento. Nos están arrebatando la idea de que las personas podemos elegir cómo se gobierna, con qué valores e ideales, con qué aspiraciones y derechos y bajo qué leyes. Los futuros que ofrecen el capitalismo de la vigilancia y la democracia no son compatibles. Estos dos órdenes institucionales están en duelo a muerte. Ambos no pueden coexistir. Nos toca decidir cuál decidirá ganar. Y eso es lo que me preocupa tanto. Bueno, evidentemente, la advertencia que produce este capitalismo de la vigilancia, la propuesta, digo, que hace esta autora, es detener la extracción masiva y silenciosa de datos personales y decretarla ilícita. Por eso habla de transformarlo en derechos epistémicos, ¿no? Es decir, porque considera que esta extracción es de cualquier punto de vista moral, político, económico, injusta y malintencionada. Se trata, dice y llanamente, dice de un robo. Su propuesta entonces es detener la extracción masiva, que permitiría que miles de compañías puedan ingresar al mundo digital y terminar con el monopolio de unas pocas corporaciones que se adueñaron del mundo. Y siguiendo con las norteamericanas, hay una autora, Wendy Brown, que escribió un libro que se llama El pueblo sin atributos, ¿no? Y dice, el capitalismo no solo venció al comunismo, también está derrotando a la democracia. Bueno, estos son los grandes desafíos de época, y en este clima de época, estas ideas que acerco es para pensar y sostener una práctica que ponga en cuestión estas tiranías, las tiranías en general y la de elegir en particular. Una práctica que en sus diferentes tipos de intervención, volvamos a decirlo, en nuestro campo tenemos la intervención psicológica, que es la que se produce cuando nos consultan en nuestros consultorios, en los hospitales, en centros de salud, en instituciones varias. El dispositivo que armamos es justamente para alojar esta inquietud, esta pregunta acerca de qué hacer, pero eso no es el único dispositivo. Los que estamos aquí sabemos que una gran responsabilidad es el dispositivo pedagógico para la tramitación de estas problemáticas en este clima de época que intenté presentar y que es necesario generar espacios para conversar, para intercambiar y para asumir algo del orden de lo colectivo en estas búsquedas personales. Y esa es la intervención pedagógica. Aquellos espacios curriculares con participación de los jóvenes, con participación de la comunidad en general,
en el armado de acciones de acompañamiento al proceso de elegir y a los recorridos ulteriores que se vayan a realizar. Y una propuesta pedagógica implica contenidos, objetivos, actividades claramente planificados para tratar de promover este acompañamiento que ponga en cuestión esta noción de certeza y que invite a alojar las inquietudes, las preocupaciones, las dudas, como algo del orden del humano, que es lo que tenemos que intentar restituir. Corrernos de la posición maquínica de estas tiranías para hacer piezas de una maquinaria y generar prácticas con un carácter emancipador que permita que los sujetos nos podamos sentir libres, pero de una lógica colectiva y comprometida con los otros. Y por supuesto, hablando de intervenciones, no solo la intervención que hacemos cuando nos consultan, de esta intervención privilegiada que es la intervención pedagógica en las instituciones educativas, sino también lo que hemos llamado hace años la intervención sociocomunitaria, que es aquella donde donde está dedicada a los sujetos vulnerabilizados, expulsados, los sujetos descartados por el sistema social, que no nos consultan ni que tampoco están en las instituciones y que hay que ir a buscarlos. Es la intervención sociocomunitaria, la que forma parte hoy de esta trilogía de formas de intervención para poner nuestra práctica en ese lugar de defensa del bien común, de una lógica colectiva y de un carácter emancipador. Tengo algunos datos de la última investigación realizada por la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina, que coordinó la magíster Vanina Darayo junto con Lucía Ruiz, Judith Spivak y Dora Bonanata, en escuelas, 50 escuelas de casi todas las localidades del país, en distintas localidades de casi todo el país, ahí digo bien, fueron casi 1.300 estudiantes, y lo que quiero simplemente traer para cerrar esta presentación y abrir a un intercambio, si fuera posible, decir que los jóvenes, ese relevamiento que hicimos es preguntar a los jóvenes qué van a hacer el año siguiente, qué expectativas tienen sobre su futuro, qué factores creen que ayudarán al cumplimiento de los objetivos, qué factores podrían obstaculizar ese cumplimiento. Y traerles aquí, algunos datos que tienen que ver con que los jóvenes, al terminar la escuela, en un 90% dicen querer seguir estudiando. Es decir, que la apuesta a seguir estudiando es altísima. De ese 90%, yo dije 90, no, más del 95%. El 65% dice estudiar, trabajar y hacer otros proyectos. O sea, solo estudiar el 30%, un porcentaje que fue aumentando con los años. Es decir, que hay una población que termina la escuela que tiene la posibilidad de elegir solo estudiar. Y eso podría ser un porcentaje alentador, pero yo creo que no lo es, porque de lo que está hablando es que la población que termina la escuela,
que dicho sea de paso, pertenece a familias cuyas madres en el 90% cursaron estudios secundarios completos, las mamás, y 80% de los papás. O sea que la población que estaría terminando la escuela secundaria es una población cuyos padres también la terminaron. Y esto no podría pensar a la inversa. ¿Qué pasa con los padres que no terminaron? Si acaso no son aquellos que abandonan, que sabemos que es un alto porcentaje. Pero quiero decir, el 65% dice estudiar, trabajar y hacer otros proyectos, el 30% solo estudiar y solo un 2% solo trabajar. De ese porcentaje que habla de querer seguir estudiando, y yo marco esto porque esto es responsabilidad también de las instituciones de nivel superior, en el sentido de aquellos proyectos de articulación. Recordemos que hace muchos años había muchos programas de acompañamiento en estos procesos de articulación. Porque por un lado tenemos una población con expectativa de seguir estudiando y por otro lado tenemos instituciones receptoras de esta población que necesitan también generar procesos de adecuación para alojar a los estudiantes en sus primeras experiencias. Otro dato importante, el 73% de los que dicen que van a estudiar, dicen querer hacerlo en el ámbito universitario. Y de ese porcentaje, el 75% en el ámbito público. Es decir, hay una gran apuesta a estudiar, hay una gran apuesta a estudiar en la universidad y hay una gran apuesta a estudiar en el ámbito público. Bueno, voy a cerrar aquí. Hay otros datos también para compartir de los datos de la investigación, pero en todo caso lo voy a dejar para cuando podamos intercambiar si tenemos esa posibilidad. Bueno, les agradezco mucho la atención y bueno, por supuesto, quedo atento a vuestras inquietudes. Un gusto. Gracias. Vamos a tratar de organizar unos minutos para las preguntas. Lamentablemente ya comienzan las mesas de trabajo. Agradecidos. La atención ha sido permanente, constante, así que bueno, evidentemente debe dar lugar a seguir pensando muchas cuestiones. Quienes están presencialmente, les vamos a ir compartiendo el micrófono para hacer preguntas y nos organizaremos de quienes están de manera virtual, si pueden levantar la mano, así se habilita el audio. Palabra. Bueno, por ahí podemos, Sergio, si te parece, hacer también la invitación la próxima actividad que va a ser con Miguel Benazayac, que por ahí puede ser un lugar donde seguir debatiendo estos temas. Así es, porque justamente Miguel Benazayac, que es un psicoanalista, filósofo, biólogo, reúne saberes varios
viene trabajando sobre la inteligencia artificial, tiene algunos libros. Uno se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, y otro que se llama ¿Funcionamos o existimos?, que tiene que ver con esto que trataba de acercar, ¿no? de pensar la condición humana bajo la lógica del funcionamiento o la lógica de la existencia, ¿no? De donde siempre genera algún desacople. La actividad va a ser el lunes 24 de noviembre, que es feriado, a las 5 de la tarde. Va a ser un conversatorio con Miguel, distendido, como es él, el estilo que tiene. Y pueden escribir a Punto Seguido, que es el grupo, bueno, es una institución que codirigimos con Daniel Corinfeld y Daniel Levy, y que con Sergio Enrique coordinamos este grupo de estudio que organiza esta actividad. Así que pueden seguir por las redes a Punto Seguido, donde ahí aparece el link para conectarse a esta actividad, que será la posibilidad de continuar sobre estos temas y profundizar básicamente en la cuestión de la vida algorítmica y los desafíos que nos presentan. A compartir vía correo electrónico, vamos a compartir el enlace de inscripción, así a quienes les interese participar están invitados. Bueno, hay muchos agradecimientos. Creo que vamos a hacerte llegar las preguntas. Tenemos un Padlet también donde vamos compartiendo todos los materiales y ahí también podemos expresar las consultas y las preguntas para seguir trabajándolas. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Será hasta pronto.